Le estamos robando un tiro como de 3 minutos. Pero así que cuando terminemos, yo voy a salir rapidito y dejaré aquí a Dávila que termine la clase. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Este tema de hoy no va a ser un recorrido bíblico como en otras ocasiones que hacemos los recorridos bíblicos del Apocalipsis, pero sí vamos a entrar en algunos temas, porque es bien importante a veces entender unos principios básicos de tal modo que nosotros entendamos y podamos establecer cuáles son aquellos asuntos pertinentes y lo que se está tratando de hacer con las escuelas de interpretación de la escatología. ¿Okay? Cuando hablamos de escatología, la palabra viene de una palabra griega que se llama escatos. Y no es porque yo sé griego, es porque busco el diccionario. ¿Okay? Y logos, que significa estudio. Así que escatos lo que quiere decir es último. Y logos lo que quiere decir es estudio. Así que cuando hablamos de la escatología, lo que estamos hablando es de las cosas últimas, de lo último, de lo final. Y por supuesto, cuando estamos estudiando, estamos haciendo un estudio de las cosas últimas. ¿Ok? Esa definición también es, por otra parte, no podemos quedarnos, y una de las maravillas del Apocalipsis es que no podemos quedarnos con que es lo último. O sea, también tenemos que pensar que lo último conlleva también, y en la escatología, unas esperanzas. O sea, estamos hablando de las cosas últimas, pero también estamos hablando de las esperanzas, o sea, de la esperanza del creyente en cuanto a su fe y la culminación de todos los tiempos. Claro está, cada vez que usamos la escatología, tenemos varios problemas con ella, o varias situaciones, no problemas, sino situaciones, porque dependiendo de la postura, a veces hay personas que adoptan una postura y después se van al texto bíblico a ratificar con un texto lo que ellos aceptan como postura. O sea, voy a usar un ejemplo, porque son mis amigas, a Mirna, que Mirna viene y escuchó a Rafael, un ejemplo, y Rafael dijo X, Y, Z, y vino Mirna y dijo, pues eso a mí me gusta, X, Y, Z, así que yo voy a ir al texto bíblico a ver si lo encuentro. ¿Okay? Por lo tanto, escuchando algunas posturas, usted va al texto bíblico y encuentra justificado una postura. Esto lo digo en forma sencilla para que todo el mundo entienda que a veces hay personas que utilizan eso. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo tuve una revelación. Lo primero es que la revelación está en la palabra. Usted puede tener una iluminación. ¿Ok? El texto lo interpela y usted recibe algo. No es que estamos hablando de una revelación cerrada, pero estamos hablando que tenemos cuidado con el lenguaje, porque a veces lo que nos quieren poner o colocar como una postura del Apocalipsis es un análisis también que hace hecho una persona y después se va al texto a justificarlo. ¿Ok? Y lo hacemos con todo. Muchas veces hay posturas acerca acerca del ministerio de la mujer. Entonces, todo el mundo va y lo justifica porque hay un texto en la Biblia que dice que la mujer se calle en la congregación. Y ya con eso cierran toda la posibilidad al ministerio y al servicio de la mujer en la congregación. Pues así sucesivamente puede pasar que cuando usted va a estudiar el Apocalipsis, se encuentra que hay personas, otras que muy seriamente se han dedicado a estudiar, se han dedicado a hacer planteamientos eruditos y especialistas de la Biblia, y por lo regular lo que sucede es que es lo que estamos llamando las escuelas
Las escuelas, entonces, que son las que establecen, a base de la escatología, a base del estudio de lo último, de las cosas finales, de nuestras esperanzas, y lo digo en plural, no refiriéndome a que no tenemos una esperanza completa en Dios. Ok, el creyente tiene una esperanza, pero hablamos de las esperanzas en el sentido de que posiblemente en la escatología estamos hablando de diversos eventos. Obviamente, cuando hablamos de escatología, ok, estamos hablando en el libro de Apocalipsis. De que el libro de Apocalipsis ya lo hemos estudiado capítulo por capítulo, hemos hecho distintas hermenéuticas, exégesis sobre la misma. Nos vamos a encontrar que por lo regular, a partir del mensaje de las iglesias, después que empezamos el capítulo 4 hasta el final, es que se utilizan como base para establecer las interpretaciones escatológicas. Esto quiere decir que hay una escuela en particular, que es la que yo voy a darle, y créame que estos estudios no son estudios que podemos darlos con tanta profundidad y con tanto, esto es una idea general, porque si nos pudiéramos sentar a trabajarlo por 2 o 3 clases o con lecturas diferentes, pues nos permitiría hacer otros planteamientos. Pero lo que estamos tratando es de hacer un atisbo general sobre la escuela, porque nuestra fe, nuestra base, nuestro fundamento en lo que será nuestro futuro, no está basado en eventos que puedan ocurrir. Yo lo que siempre he planteado es que independientemente de cuándo es el rapto, si existe un rapto, el arrebatamiento del cuerpo de Cristo, de la segunda venida de Cristo, del milenio, del periodo de la gran tribulación, que son los 7 años, digo supuesto porque hay distintas interpretaciones de qué es o quién es el anticristo. ¿Ok? Si fuera un sistema, pues ¿cuándo opera? Si fuera una persona, ¿cuándo es esa persona? Pues esos eventos están diseñados, están hablados a partir del capítulo 4. Ahora, hay escuelas que interpretan distintas cosas sobre los distintos eventos. Yo soy de la escuela, para decirlo así, yo soy de la escuela que yo no me siento en la obligación de estudiar todas las escuelas, porque esa es la base de mi fe. Yo me siento en la necesidad de estudiar las escuelas porque adquiero un conocimiento, porque aprendo a discurrir con otras personas cuando hablan de una cosa y otra. Pero créame que yo pertenezco a la escuela que cree que independientemente de cómo ocurran los eventos que pueden interpretarse, que son los que dicen que pueden haber, yo soy de la escuela que creo que mi fe está basada en la esperanza de que Jesucristo es mi Salvador, de que Jesucristo resucitó y de que un día dijo que vendría. ¿Cómo va a venir? Ni me interesa cómo, ni me interesa cuándo, porque usted sabe que la Biblia dice que nadie va a saber ni el día ni la hora. Entonces, ¿para qué preocuparse o ocuparse en cosas que no tenemos ninguna preocupación sobre ello? Así que nuestra fe no está basada, y eso que queremos afirmarlo y reafirmarlo y confirmarlo, que nuestra fe no está basada en las señales que puedan dar las interpretaciones acerca de cómo ocurren los eventos. Nosotros lo que tenemos que mirar es cuáles es las señales de los tiempos que nos ayudan a confirmar que nosotros debemos estar
avanzando el Evangelio, porque mientras más avance el Evangelio, si vamos a ser consistentes, es con todos los textos, es que el Señor no aparecerá hasta que este mensaje llegue a toda criatura. La Biblia no dice que todos y todas van a aceptar el Evangelio, pero la Biblia tiene como fundamento que toda persona debe ser alcanzada. Pues si hay un montón de países y millones de personas que no han sido alcanzadas, tenemos que esperar que esas personas sean alcanzadas. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esas personas? ¿Usted no cree que la internet puede avanzar los procesos? ¿Ok? O sea, Facebook, el Twitter, ¿ok? Tenemos la tecnología para avanzar unas cosas. Así que no podemos descansar en que faltan cuántos millones de personas, porque no necesariamente la cantidad de personas, el número de personas no alcanzados determina tampoco cuándo es que va a venir el Señor. ¿Me van siguiendo? Sí. Ok. O sea, que esa es la escuela que yo, Rebeca Santiago Méndez, pertenezco. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que dependiendo los principios y el discurso que se acepte, cuando se estudia el Apocalipsis, pues entonces se ponen los eventos. Pero hay unos temas esenciales de todas las escuelas. ¿Ok? Y el pastor Román estaba hablando la vez pasada de uno de esos eventos, que es el milenio. El milenio, por su palabra, quiere decir que son un periodo de 1000 años. ¿Ok? Pero hay quienes afirman, y la escuela preterista, que es la escuela del pasado. Primero, la escuela preterista funciona a base de que todo se ha cumplido ya, excepto un grupo que se llaman preteristas parciales, ¿ok? Que todavía piensan que en efecto algunos, excepto el evento de la segunda venida de Cristo, está pendiente, ¿ok? Pero en su mayoría quiere decir que ese periodo de 1000 años para el preterista no existe, porque el preterista, esa escuela escatológica que dice Apocalipsis, ¿ok? Acuérdense, la escuela preterista se desarrolla después que se escribe el Apocalipsis. Si aceptamos que se escribió el libro de Apocalipsis después del año 90-95, los preteristas parten de que el año 70, con la destrucción de Jerusalén, se cumplió todos los eventos. Por lo tanto, entre la muerte de Cristo y el año 70 se cumple el milenio. ¿Por qué? Porque el milenio entonces para ellos no significa 1000 años literales, sino que significa un periodo de tiempo. Lo único que pasa es que el Apocalipsis se está mirando entonces al revés, porque si el Apocalipsis se escribió para el 90 o el 95 y el hecho se dio en el 70, estamos mirando que después de las visiones, después que Juan escribe o su amanuense escribe, entonces es que se examina. Es como usted está guiando en reversa, mirando por el retrovisor. ¿Por qué? Porque si se escribe en el 90 y están interpretando a partir del siglo III y IV, ya se estaba hablando de estos preterismos, pues entonces, ¿cómo usted va a estar mirando, guiando al revés, mirando por el retrovisor, diciendo, no, si cuando se escribió en tal época, era porque ya se había cumplido?
quiere decir que Juan, fíjense las consecuencias de distintos principios. Primero es en un contexto histórico. Juan está escribiendo entonces no sobre lo que vio ni lo que iba a pasar, ni su mensaje a las iglesias sobre lo que estaba sucediendo en su época, sino que estaba mirando, guiando en retrovisor, mirando hacia atrás y diciendo, esto pasó. Y Juan en su trabajo, usted lo lee, usted dice, o sea, sí han pasado unas cosas, sí había pasado la destrucción del templo, sí había habido el culto de que tantos hemos hablado, del culto al emperador. Y uno de los problemas básicos del contexto de Juan estamos hablando de los años 90, y había empezado antes, ¿de qué? Que eso sí había empezado antes, que es el culto al emperador, ratificado por Domiciano, que tanto hemos hablado de Domiciano. Y no es que uno sepa mucho, es que siempre sale. O sea, son datos, ¿ok? Pero en medio de toda esa problemática, Juan está guiando en reversa, viendo las visiones, diciéndole a su contexto histórico, oigan, tengan cuidado, y examinando y analizando los tiempos, pero mirando hacia atrás. Así que eso es uno de las objeciones que yo le encuentro a ese tipo de preterismo. Otra situación del preterismo. Hablamos del milenio, o sea que el milenio ocurrió entre los años después de la muerte de Jesucristo y el año 70, que fue la destrucción del templo. Estamos hablando de eventos que se alegan como la gran tribulación, que también está dentro de uno de los asuntos o eventos que estudia la escatología. Pues para los preteristas, volvemos hacia atrás. Volvemos a decir lo mismo. Todo ocurrió antes de la destrucción del templo. Por lo tanto, esos 7 años que se hablan, que pudieran ser lo que fueren, pero por lo menos en el contexto de nuestra traducción y el contexto dice 7 años, pues, va a ser visto que todo ocurrió antes del 70. Igualmente con el anticristo. La figura del anticristo, que las escuelas escatológicas y dentro de los eventos que este personaje o sistema va a aparecer, pues todo ocurre antes del 70. Se niega la segunda venida de Cristo en algunos de estos grupos, porque la segunda venida de Cristo, y digo así entre comillas, desde el punto de vista de los preteristas, es que ya eso ocurrió, que se niega la segunda venida de Cristo como es de la escatología hacia el futuro. Si hablamos de cielo nuevo, fíjense cómo podemos coger distinto, y ustedes lo van a ver porque me imagino que el pastor lo va a ir tomando según vaya con las escuelas, vaya hablando de qué, de que en el caso específico de cielo nuevo y tierra nueva no se acepta la literalidad de la explicación, porque lo que se muestra o lo que se aprecia o lo que se enseña es que el cielo nuevo y tierra nueva ya ocurrió mientras Jesús estaba en la tierra. ¿Por qué? Porque su reino entre nosotros está, su presencia como Hijo de Dios es suficiente para crear un cielo nuevo y tierra nueva en un mundo espiritual. Por lo tanto, no está aceptando que el cielo nuevo y la tierra nueva sea una verdad
teológica, sino ni una verdad literal. ¿Ok? Porque dice, aquí no va a haber cielo nuevo y tierra nueva, porque ya esos eventos sucedieron específicamente con la figura de Jesús. No hay necesidad, explican, que venga Jesús de nuevo, porque ya Él vino a cumplir una misión sobre la tierra. Y esa misión está cumplida durante el periodo de su ministerio hasta el año 70. Porque el año 70 se convierte en una especie de icono. El año 70 no solamente es la destrucción del templo, que es bien importante, ¿ok? Porque la destrucción del templo nos va a referir a ¿qué? A la nueva Jerusalén que hablan los capítulos de Apocalipsis. Como ocurre la destrucción del templo, que vuelven y los preteristas y dicen, no señor, aquí no va a haber ninguna nueva Jerusalén, aquí no va a haber ningún templo, porque las figuras son retóricas. Lo que hablamos de la nueva Jerusalén en los capítulos 20, 21, 22, y hablamos de ese evento, de la cena del Cordero, de las bodas del Cordero. Esos eventos no son importantes porque eso es una alegoría. Eso es un símbolo. Por eso es que yo les dije que no íbamos a estar recorriendo tanto la Biblia como tal, porque si nos ponemos a recorrer la Biblia como tal, que yo me imagino que el pastor en algún momento, especialmente cuando vaya a tratar con la profecía del futuro, va a tener que, poco a poco la vamos a ir señalando, pero como todos y todas ya estudiamos capítulo por capítulo, yo creo que mentalmente podemos hacer un acercamiento de cuáles son los capítulos que se refieren en esos eventos. ¿Me van siguiendo? ¿Ok? Hay otro principio bien importante, que es el de la resurrección. Ustedes saben que Pablo hablaba ¿de qué? De la resurrección. Se enfatizaba la resurrección. Y los cristianos no crearon el principio de la resurrección. Lo que pasa es que hay otras civilizaciones que creen en ese principio, pero no del mismo modo en que se cree dentro del cristianismo. ¿Ok? Porque si usted va a recordar de las pocas clases de historia que nos dan en Puerto Rico, de Puerto Rico, usted recordará que alguien le mencionó que aquí había indios, que aquí había indígenas. Y los indígenas tenían un sentido de resurrección. ¿Ok? Tan es así que pensaban que al llegar los españoles, como eran diferentes, que eso eran los inmortales, los dioses que llegaban de otro, de sabe Dios de dónde, y que al momento de ejercitar la muerte descubrieron que se moría como cualquier ser humano. ¿Ok? Ven cómo hay unos principios que usted tiene en la cultura. Por eso la Biblia lo que dice es: la creación da testimonio de todo. Usted quizás no le puede aspirar a que los indígenas quizás tuvieran el principio totalmente cristiano, porque no lo tenían. ¿Ok? Pero en ellos creían en la inmortalidad. Tenían unos principios que les gobernaba su cultura y su religión. Pero en el caso de la resurrección, cuando se desarrollan los principios acerca de la resurrección en Cristo, es que el cristianismo parte de que hay una resurrección que
a partir de Jesucristo. Que Jesucristo es que el resultado, la primicia. ¿Ok? Y cuando hablamos y hacemos sentido con otros textos que dice que Él llevó la cautividad consigo. Y hay unos eventos que se explican y aquí se han explicado, pero se parte de la premisa en el cristianismo que hay una resurrección de todos los seres humanos. Podemos discutir cómo sería, porque yo puedo argumentar, pues mira, vamos a decirlo bonito. David es más alto que yo. Bueno, él dice que es más bonito. Yo no lo quería poner así. Yo voy a reconocer a Dávila en ese momento de la resurrección. Pues yo no sé. O sea, podemos discutir que sí, podemos discutir que no. ¿Ok? Hay asuntos que no son esenciales en nuestra fe. Si yo acepto, y no es porque yo no quiera entrar y hablar, porque si usted entra, que yo me confieso que no sé nada, pero si usted entra entre la cuántica, entre un montón de métodos científicos, especialmente matemáticos, yo no creo que hay una figura mejor que nos enseñe lo infinito que la matemática. Pues no tiene fin. Usted sigue contando del 1, 2, 3, 4, 5. Hermano, nosotros nos pasó algo curioso, que fue que estábamos dando la clase diurna de escuela bíblica y estábamos hablando de cómo es el perdón. De que tiene que ser 70 veces 7, pues multiplicamos 70 veces 7 y nos dio que 490, ¿verdad? Eso no es verdad. Pero cuando estábamos hablando de potenciar ese número a la séptima, a la octava, yo no sé a qué potencia, un hermano que tenía un iPad en la mano vino y multiplicó, yo no sé a qué potencia. Imposible, porque yo ni me acuerdo de cuántos ceritos había. Pero le aseguro que había como 5 grupos de cero, solamente con la multiplicación que él hizo automáticamente, potenciado el número. Así que lo que estábamos en nuestra mente juzgando, que eran 490, cuando él multiplicó potenciado ese número, ya no eran 490, eran billones y billones y billones de veces que el perdón tenía que existir en usted. ¿Ok? Para liberarse de cuanto problema nosotros tengamos en la vida, extendiendo el perdón. Así que si fuéramos a trabajar los eventos por estrictos números en la matemática o en la aritmética sencilla, pero si lo trabajamos hacia el infinito, nos vamos a encontrar que los números no se acaban. Pues si los números no se acaban, ¿por qué yo no puedo aceptar que hay un infinito, que aunque yo no lo pueda describir con una exactitud matemática, algo hay en esta vida que nadie regresa a contarle a uno? ¿Ok? La explicación de que la materia, y esto estoy hablando de la resurrección, la explicación de que la materia se transforma, pero no se acaba, eso es, para mí eso es una maravilla. ¿Ok? Porque usted puede resucitar, porque la materia no se agota. Y eso es un principio de la ciencia. Yo no se lo puedo explicar porque créanme que solamente lo puedo mencionar así por encimita. Pero, ¿qué tal? O sea, ¿es posible que la resurrección ocurra en una forma u otra? Yo no le puedo dar
ninguna respuesta a eso. Y créanme que no la estoy buscando. Porque lo que me interesa desde el punto de vista pastoral teológico es que nosotros tenemos una esperanza no basada en unos elementos que no podamos explicar, porque hay cosas que se pueden explicar. La materia que no se acaba, se transforma, pero no se acaba. ¿Ok? Pero hay cosas que no es que solamente aceptamos por fe, es que cuando estamos en la fe, aceptamos unos principios que gobiernan nuestra fe. Si usted quiso venir al Señor, si usted quiso aceptar, eso es como el derecho para mí es fascinante también, pero usted sabe que hay un código civil. ¿Cuántos saben de aquí que hay un código civil? Y lo que es el código civil. El código es un código como cualquiera otro, y civil porque atiende asuntos de naturaleza civil, no es un código de penal. ¿Cuántos de ustedes han leído el Código Civil? Todo. De la A, del primer libro hasta todo el libro. Aquel hermano dice que él lo ha leído. Yo llevo 35 años de abogada y créame que no me atrevo a decir lo que lo he leído todo. Usted no lo ha leído. Pero cuando usted tiene un accidente, ¿verdad que va rapidito a reclamar los daños y perjuicios? Porque usted no necesita saber que el código dice que en el 1802, el artículo 1802, hay una reparación de daños. Usted ni lo ha leído ni lo ha visto, usted se va corridito, busca acá, acá no, la otra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sabe. Por ahí en algún sitio lo hay. ¿Ok? También el código dice que la ignorancia que usted y yo tenemos acerca de la ley no excusa de su cumplimiento. O sea, usted aunque no lo sepa, usted tiene que cumplir con el código. Y esas son las leyes que establecen nuestro Estado. ¿Por qué yo no le puedo creer al Señor? ¿Ok? Aunque no lo haya visto, pero he visto su mano trabajando en un montón de cosas a mi alrededor. He visto vidas transformadas por el poder de la palabra, que el Código Civil no ha hecho posible. Que ni porque yo esté trabajando casos en el tribunal, de ahí salen las personas con una solución de su caso, pero no salen con justicia en las manos. La justicia proviene de Dios. Usted sale del tribunal con una solución que puede que no le guste o le guste. Así que cuando hablamos de resurrección, los preteristas no aceptan la resurrección tampoco. Eso es que la palabra dice, mía es la justicia y la venganza. Fíjense que estamos en general hablando de varios temas esenciales a la escatología que los preteristas no afirman. Vamos a otro principio. La escatología habla de los últimos eventos. Ya eso yo lo he dicho. ¿Qué es lo que pasa? Ahorita vamos a darle un tiempo de preguntas, porque aunque yo no tenga todas las respuestas, vamos a aprovechar para si hay alguna pregunta, irlas recogiendo también para aprovechar y tenerlas en respuesta para las próximas clases que vamos a dar sobre estos temas. ¿Ok? Así que eso lo vamos a tener pendiente. Y como yo le tengo que ir más rápido, todavía no sé si mi teléfono ha habido alguna nota. ¿Ha habido? Sí. Pues si me lo puede traer.
Sí, gracias, hermano. No. Para aquellos hermanos y hermanas que llegaron hace poco, la razón por la cual estoy utilizando eso, y le pido mis excusas, pero yo tengo a mi guía en cirugía en estos momentos y estoy esperando y tengo que salir rápido, pero Dios mediante todo va a salir bien. Así que en términos de cuando hablamos del profetismo, ¿qué es lo que queremos decir? En el Antiguo Testamento, el profetismo, y lo hemos estudiado aquí, se vincula con personas que se dedican a hablar a nombre de Dios, en representación de Dios. Son voces proféticas. Le dan un mensaje y usted lo transmite. Eso es en forma bien sencilla, porque el profetismo es mucho más que eso. Pero en forma bien sencilla. Son representantes de Dios. La escuela preterista, entonces, no puede aceptar que el Apocalipsis sea una voz profética. ¿Por qué? Porque el principio del profetismo es hablamos en nombre de Dios, ¿ok? Pero ya todos los eventos ocurrieron. Así que cuando Juan, su autor, le está escribiendo a las iglesias, vamos a coger esto bien sencillo. Cuando le está escribiendo a las iglesias, Juan, ¿qué está diciéndole a las iglesias? En forma sencilla, hermanos y hermanas, no estamos aquí para hacer una clase de erudición. Lo que está diciendo a las iglesias es que es un grupo de iglesias existentes en el Asia Menor. Le está diciendo a esas iglesias que están en su entorno, ¿ok? A la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Pérgamo y a la de Tiatira en particular, le está diciendo a esas tres iglesias que hay profetas que están andando en sus grupos. ¿Se acuerdan de los Nicolaitas? ¿Qué es lo que dice el texto? Que tienes entre tu medio unos creyentes que andan con la doctrina de los Nicolaitas. La iglesia de Pérgamo le está diciendo que tienes unos oyentes, un grupo de profetas que andan detrás de la doctrina de Balaam. Y en la iglesia de Tiatira le está diciendo, ahí tengo una profetisa. Y esa profetisa los está llevando a ustedes a comer de los ídolos, y es la llamada Jezabel. ¿Ok? Se le indica como Jezabel, pero no quiere decir que era como se nombra, pero es posible que sí. Pero sí sabemos que era una mujer que se consideraba una profetisa. Y esos tres grupos de profetas que se movían dentro del cuerpo de la iglesia, porque Juan se lo está diciendo, ejercían una función contraria al profetismo, porque no estaban representando voces de Dios. Juan tiene el cuidado de señalarle que representan a los Nicolaitas, a los de Balaam y a esa profetisa Jezabel. ¿Ok? Así que Juan no está diciendo, aquí no es que no hay voz profética, es que la que se está moviendo entre ustedes no sirve, para usar la palabra que dijo alguien por aquí, porque está contraria ¿a qué? A lo que estaban estableciendo los profetas antiguos y la que se estaba moviendo de las creencias cristianas que se habían desarrollado. Los preteristas entonces
tienen que negar toda la voz profética, porque si ya se cumplió todo, ¿cómo van a aceptar desde la guagua en reversa que vemos, que estamos hablando? ¿De qué? De que hay profetas falsos y profetas reales. Profetas reales que representan la voz de Dios. Fíjense cómo nosotros vamos yendo de tema en tema, y yo no lo estoy cubriendo, no lo estoy cubriendo a profundidad, no lo estoy cubriendo, estoy yendo por encimita, ¿ok? Para que nos vayamos dando cuenta que a medida que vamos a estudiar las distintas escuelas, vayamos haciendo comparación. Porque es que establecemos una diferencia entre una escuela y otra. Se llama preterista porque viene del verbo pasado, pretérito. Y todo lo que afirman es del pasado. Quiere decir que en lo único también que se basan es en el contexto histórico de interpretación, no en la voz profética. Se niega la voz profética que viene desde el Antiguo Testamento. Cuando nosotros decimos, la Biblia nos habla de Génesis de tapa a tapa, de todo como un hilo teológico acerca del plan de Dios para la vida de la humanidad. Los preteristas no pueden aceptar la voz profética. ¿Por qué? Porque la voz profética es la que mira, la que representa a Dios. Dice, ya todos esos eventos pasaron. Yo no le estoy afirmando ni una cosa ni la otra. Porque créanme que yo no sé cuándo van a pasar las cosas. Por ejemplo, escuchamos algunas personas que hacen análisis de lo que está sucediendo en el ambiente sociopolítico para decir si subió Gog y Magog, y Gog representa a tal país y Magog representa a este país, y Israel se está preparando y es el eje de la profecía. Ya nosotros vimos que el eje de la profecía no es Israel. El eje de la profecía es Jesucristo, el que es, el que era y será. No quiere decir que Israel no es importante dentro del plan de Dios, pero el eje de la profecía no es Israel. ¿Ok? Así que, si pudiéramos hablar, por ejemplo, que voy a volver al tema de la Nueva Jerusalén, si dicen algunos que es que el templo se va a construir y cuando ese templo se levante, entonces va a ocurrir este evento, va a ocurrir este otro, y lo comparemos con esa Nueva Jerusalén que dice la Biblia, usted se puede puesto a multiplicar el templo que va a la Nueva Jerusalén en los estadios que dicen, no cabe en Israel, no cabe ni en el espacio literal del terreno, porque es muy grande para el espacio que hay del nuevo templo. O sea, que todo, que a lo que yo quisiera llevarles y por lo menos compartir con ustedes lo poco que yo entiendo y lo poco que yo he llegado a mis conclusiones, es que no es que no me interesen las señales del templo. Porque si usted sabe, ahora mismo con todos los impuestos que nos han puesto, independientemente de que usted crea, para la otra administración puso 14 impuestos y nadie, o sea, también, o sea, es impuestos sobre impuestos sobre impuestos, porque hay que cargar. ¿Dónde está la otra parte de la moneda? ¿Ok? ¿Dónde está reducir los costos? ¿Dónde está reducir el pillaje? Los amigos y las amigas que se engordan en estos tiempos y en los pasados. O sea, yo no estoy criticando a esta administración, entiéndame por favor.
¿Ok? No estoy criticando ni a una ni a otra. En todo caso los critico a todos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que tenemos un problema y queremos resolverlo de esta forma. En las cosas de carácter espiritual que gobiernan nuestras vidas, nosotros no podemos estar encajando otro impuesto doctrinal, otro impuesto de qué es lo que me dicen los nicolaitas, qué es lo que dicen Jezabel, qué es lo que dicen los de Balán, qué es lo que dice Nueva Era, qué es lo que dicen tantos grupos, lo que dice Mita, lo que dice aquello. Por eso traigo la comparación. Usted y yo tenemos que caminar en los principios de ¿qué? De que hemos aceptado salvación para nuestras vidas. Y la salvación de nuestras vidas es que su vida sea transformada. No solamente para el tiempo futuro, que no sabemos cuándo ocurrirá, pero en este tiempo, ¿cómo está su vida? ¿Qué usted está haciendo ahora? ¿Cuál es la esperanza que gobierna su vida? Si yo tengo muchos asuntos que he tramitado, y créanme que no he visto nada como la operación del Espíritu Santo en una vida. Cuando el poder del Señor entra a esa vida, eso es como si la sacaran de adentro para afuera. Empieza, es una transformación. Y por eso cuando el pastor nos dice, vamos a avanzar, vamos a tomar a los jóvenes, vamos a tomar a los niños y a traerlos al mensaje de la salvación, es porque el mensaje de la salvación es transformación. Amén. Y porque puede ser una realidad que usted viva. Los preteristas no pueden confiar en una salvación de esa naturaleza, porque lo que hablan los preteristas y dicen es que nosotros estamos viviendo en un mundo nuevo. Si este es el mundo nuevo que nosotros estamos viviendo, como dice Ileana, apaga y vámonos. ¿Ok? Y que lo que se ha ido desarrollando a través del tiempo es ese mundo nuevo que se creó antes del año 70, porque es un mundo espiritual, no existe de verdad. ¿Cuántos de ustedes aquí han sido transformados? Que pueden, ahí. Todos. Pero ahí dicen que a algunos le falta. Y después miraron hacia allá. Está en construcción. Pero todo, exacto, es que todos estamos en construcción. ¿Okay? Somos una vasija de barro como tesoro especial del Señor. Así que nuestra transformación ocurre continuamente. Nos mejoramos. Y decían que antes, no me acuerdo ni decirlo. Van a protestar mucho, hoy muchas. Bendito sea el nombre de Dios, no lo voy a soltar. Ay, Dios mío. Así que estamos en esa construcción, esa reconstrucción. Pero sí usted y yo podemos hacer algo digno de un mundo nuevo. ¿Por qué? Porque la Biblia todavía dice, el reino de Dios entre vosotros está. Y en el Evangelio Juan, cuando Jesús se fue a despedir en su oración tremenda sacerdotal, le dice, y de la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Ok? Así que nosotros somos copartícipes de la plenitud de Dios, según Juan 1,
16. Somos coherederos del Padre. Así que el preterista no tiene esperanza ninguna. ¿Ok? Porque viven como que ya todo pasó. ¿Qué iglesia son esas? Bueno, el preterismo no nació. ¿Son puertorriqueños? Bueno, o sea, no pertenece a una congregación en particular el preterismo. O sea, no es como, por ejemplo, que hay tradiciones, cuando se habla de las dispensaciones, del sistema dispensacionalista, casi siempre se refiere a congregaciones evangélicas de tradición también pentecostal, pero el preterismo no es que usted vaya y lo encuentre en la iglesia de Anita. O sea, lo encuentra en la diversidad de tradiciones, incluyendo reformadas, de tradición reformada, pero no es que usted vaya y lo encuentre en tal sitio. Hay congregaciones que lo tienen en sus declaraciones de fe, ¿ok? Porque no aceptan la segunda venida como parte del eje de su declaración de fe. En nuestra declaración de fe, aquí yo no sé cuándo ustedes se han leído el reglamento de la iglesia, de la congregación, de la institución, pero nosotros tenemos como uno de los ejes de nuestro reglamento, de nuestra constitución como organización, que aceptamos la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Así que cuando usted se une a una institución, lea su reglamento, porque usted está aceptando ser miembro de eso. ¿Ok? Y está dispuesto a seguirlo y a confirmarlo. ¿Ok? Así que no todo lo que es. Por eso, contestando a la pregunta de la hermana, no es que lo podamos encontrar en tal sitio específico, pero sí está diseminado en muchas congregaciones de tradición evangélica, de tradición reformada. O sea, sí las hay. Yo no voy a mencionar ninguna en este momento. Pero ese es el eje mayor del preterismo. Que todo pasado sería, como decían nuestros viejos, y ya yo estoy vieja también, que todo tiempo pasado fue mejor. Así que el preterismo anda básicamente sin una esperanza de que estas cosas se pongan mejor. Y yo lo que creo en mucho de este sentido, de que nosotros lo que estamos luchando y creyendo no es meramente porque todo pasado fue mejor, ni que 20 años no son nada, porque 20 años son mucho. Son muchos. ¿Ok? Pero si usted y yo hemos aceptado el principio de que Jesús es nuestro Salvador, usted no está hablando solamente que le libera del pecado como cuestión teológica. Usted lo que está aceptando es transformación de vida, que es el eje de nuestra fe. O sea, transformación de vida. Si usted es de una forma, y esto quiere decir que vamos a sacar a la gente y quitarle su personalidad, dejar los genes por un lado, no. Por eso todos estamos en construcción. Si lo que hace el cuerpo humano, y aquí hay médicos que saben de eso, y yo no sé mucho de eso tampoco, es que las células se van regenerando, que puede que a medida que pasen los años, pues las células no se... Póngase la cremita. O sea, el proceso... La cirugía, para aquellos que puedan. O sea, pero ¿qué es lo que sucede con el cuerpo? Que si el cuerpo deja de funcionar, de regenerarse,
se apaga. Ay, bendito. ¿Ok? Así que de una forma u otra, por eso nuestro cerebro, cuídelo, porque todas esas combinaciones electrónicas de electricidad que hay en ellas hay que cuidarlas. ¿Ok? El preterismo no necesita de una vida en el futuro. Porque vive que todo se cumplió. Estiman que pueden mejorarse las cosas, pero yo no sé cómo, si todo se cumple, se puede mejorar. ¿Ok? Así que yo lo que voy a hacer es, yo voy a terminar básicamente esto porque tengo que regresar. No he recibido ninguna noticia todavía, tengo que regresar al hospital. Yo voy a dejar también al hermano Neftalí, pero si hubiese alguna pregunta en particular de alguna persona que quisiera que se recibiera. Hay que comprar el CD. Ajá. ¿Ok? Tráiganlas para poder atenderlas. ¿Ok? Yo los estoy despachando casi a las 9. Me perdonan los hermanos que están por internet también y las hermanas que están por internet, pero estamos tratando, soy yo la que tiene el problema que tengo que regresar al hospital para atender a mi hija. Así que Dios le bendiga a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Y ya el pastor estará, no sé si estará mañana, pero está mañana, ¿verdad que sí? Así que en eso estamos gozosos y contentos. Vamos a ponernos en pie. Hermano.